Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Rafael Valencia, secretario general del Distrito de Jesús María. Le doy la bienvenida a todos los militantes, los vecinos que están participando el día de hoy en los conversatorios que todos los martes y jueves las secretarías de Jesús María realizan los conversatorios con los candidatos al Congreso, en el cual nosotros mostramos a la ciudadanía, a los vecinos, y pueden interactuar realizando sus preguntas directamente a ellos. Es una manera para poder conocerlos y también las dudas que puedan tener en estas elecciones, ellos puedan resolverlos. El día de hoy tenemos a dos invitadas especiales. Tenemos a Gabriela Salvador, que va con el número 7 del Partido Morado al Congreso, y Claudia Iglesias con el número 23, que va también por el Partido Morado al Congreso. Le damos la fuerte bienvenida a las dos. Voy a pasarla con Gabriela para que pueda presentarse por 2 minutos y posteriormente le daré el pase a Claudia para que haga lo mismo. Gabriela, adelante, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. De hecho, para mí es un honor estar compartiendo este espacio en estos momentos con ustedes. Quisiera primero pedir disculpas por los inconvenientes técnicos, en tanto no puedo acceder a la cámara. Sin embargo, el hecho de poder compartir un poco y saber quién soy para mí es muy importante, ¿no? Yo tengo 36 años, nací en el 85, soy abogada de profesión, estudié en la Universidad Católica, tengo una especialidad en Derecho Ambiental, Constitucional y Género y en una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Además, yo siempre digo esto, yo nací en el 85 en plena violencia política y caminé junto a mi madre y a mi padre, ambos médicos que trabajaban para Cooperación Belga. Recorrí comunidades desde muy pequeña, desde los 6, 7 años. Recorrí comunidades junto a ellos en plena época de la dictadura de Fujimori, viendo pobreza, inequidad y desigualdad. Eso me empujó a estudiar derecho, porque vi en el derecho una herramienta de cambio social, pero también me empujó a ser también una servidora pública y poder trabajar para el Estado y devolver al Estado justamente esa capacidad de poder hacer algo por el Estado y para la ciudadanía. He trabajado en diferentes instituciones del Ejecutivo, pero terminé también trabajando como asesora parlamentaria desde el 2017 hasta el 2020 en el Congreso, y me tocó ver lo más nefasto del Congreso anterior, que fue justamente el golpismo y el cierre del Congreso frente al obstruccionismo del Fujimorismo, y me tocó ver lo más nefasto también de este Congreso complementario, que fue el golpe del 9 de noviembre. Y es por ello que postulo justamente al Congreso de la República, porque creo en la renovación política, una renovación que no solamente es el cambio de rostros o el cambio de nombres, sino también son posturas claras, son ideas claras, propuestas claras, fiscalización, control, realmente decirle al ciudadano y ciudadana qué es lo que se puede y no se debe hacer, conocer por dentro del Parlamento y decirle a la ciudadanía qué podemos hacer por ellos y por ellas. Y un segundo objetivo es que el Congreso nunca más vuelva a caer en manos de organizaciones criminales como fue el Congreso disuelto. Y con esto me presento y doy las gracias por la participación. Gracias, Gabriela. Entendemos ahorita los problemas técnicos que pueden ser. Uno, pues, a veces también nos falla un poco la señal y lo demás. Te agradecemos la presentación y tienes mucha razón en lo que has dicho. Eso es lo que todos los peruanos y peruanas queremos, ¿no? En este nuevo Congreso. Un cambio, definitivamente, pero un cambio pensando primero en los peruanos y peruanas, primero en ellos. Bueno, también nos acompaña Claudia, que va con el número 23. Claudia, adelante para que puedas presentarte en 2 minutos. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Giovanna, por esta invitación. Me encanta estar en Jesús María porque es el distrito de mis abuelos y de mucha gente de mi familia. Nosotros somos ancachinos por el lado de mi mami y cusqueños por el lado de mi papi, y sobre todo por el lado de mi mamá.
mi familia más cercana, mis primos más queridos viven en ese distrito. Así que estoy muy contenta y además que ya he estado en esta casa porque en algún momento han habido charlas que yo he dictado sobre emprendimiento en pandemia, así que ya me conocen un poquito más ustedes, ¿no? Tengo 3 años como militante del partido, he sido directora de ProMujer en mi distrito, en Miraflores, y también he trabajado en el SNOP, en la Secretaría Nacional de Organización, y soy parte del equipo de plan de gobierno, el grupo de técnicos que durante varios años hemos preparado el plan que hemos presentado para los próximos 5 años de gobierno. Bueno, soy Claudia Valdeiglesias Añorga, soy catedrática en la Universidad de Lima, hace 10 años que enseño. Enseño cursos básicamente de gestión de empresas y de gestión del talento humano. Soy administradora, tengo un MBA, también he estudiado periodismo y he sido columnista en el diario La República. He sido durante muchísimos años gerente de administración y finanzas en varias empresas, todas en el rubro de comercialización, pero también en producción, también he trabajado en banca. Y en verdad pues tengo muchísima experiencia manejando grupos grandes de gente, me encanta eso, soy huérfana de padre desde los 7 años, así que entiendo perfectamente lo que es para muchos jóvenes pagarse los estudios y trabajar. Yo lo he hecho toda mi vida, de hecho la maestría la hice cuando tenía 3 hijos y cuando estaba en muchos problemas en mi matrimonio que finalmente terminó. Así que entiendo la lucha diaria de muchas mujeres y de muchos jóvenes por estudiar y trabajar a la vez. Lo que yo quiero llevar al Congreso es la voz del emprendedor, la voz de los padres de familia, que buscan, por un lado, los emprendedores hacer girar sus negocios con todo derecho y salir también de esta crisis económica fuerte, aguda en la que estamos, una crisis sanitaria, económica, pero también una crisis moral. Y ahí es donde yo creo que el tema de la educación es clave, que es la segunda bandera que yo pienso llevar al Congreso, llevando la voz de los padres de familia y de estos jóvenes que lo que quieren realmente es una educación de calidad que les abra un futuro diferente, ¿no? Que permita que tengamos una sociedad más equitativa, más justa, y como decimos en el Partido Morado, que haya cancha plana para todos y que haya oportunidades para todos. Que creo que con esto me presento un poco ante ustedes y feliz de estar con Gabriela, una persona, una profesional a quien admiro y respeto muchísimo. Gracias. Gracias, Claudia. Importante presentación. Sí, definitivamente el tema de la educación, el emprendimiento, ahora más que nunca, en este tema de pandemia, que tantos peruanos y peruanas tenemos que ingeniarnos, evolucionar y adecuarnos ahora a las normativas que están dando, ¿no? Con este tema de la pandemia, muchas personas han tenido que cerrar sus negocios, pero los peruanos y peruanas somos emprendedores, es algo muy importante, y más aún ustedes dos que han dado brevemente una pequeña reseña de su vida, y es importante que muchos jóvenes que nos están escuchando puedan saber eso. Le voy a dar pase a Giovanna, que se va a encargar de ver las preguntas, los vecinos que están haciéndolo por interno, para que les puedan decir. Adelante, Giovanna. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, buenas noches, Gabriela, buenas noches, Claudia. Qué gusto tenerlas, como ya les mencionó esto Rafael. Entonces, ya que las hemos escuchado un poquito, vamos a darle pase a los vecinos que desean preguntar. Por favor, ya pueden alzar la manito acá en el Zoom y yo voy viendo las preguntas que ya han hecho. Vamos a darle pase a Guadalupe Pinedo. Buenas noches, Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Giovanna? Buenas noches, Claudia. Quisiera hacerle una pregunta respecto a la educación, que es un tema que también me interesa bastante. Considero que debería ser el pilar fundamental junto con salud y educación para poder prever el futuro del país, ¿no? Respecto a la educación, hay algo que se está pensando y en anteriores conversatorios también respecto a un crédito estudiantil, ¿no? Un crédito accesible con intereses adecuados como para un estudiante, ¿no? Si es posible llevar este proyecto de ley, ¿no? Que sea, no sé, de la mano con la empresa privada,
o que sea llevado por el Estado, porque si bien es cierto, sí, el Estado tiene un programa de becas, es cierto, ¿verdad? Es cierto, pero hay también estudiantes que por X requisitos no acceden a estas becas y que son, como tú mencionaste, peruanos emprendedores, ¿no? Que tienen que trabajar, que tienen que estudiar a la vez para poder progresar, para poder evolucionar en su lado académico, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta, ¿no? Si hay la posibilidad de generar un crédito, tanto como para el pregrado, como para el posgrado, ¿no? Porque hay una institución en TechSoup que da este tipo de créditos a los estudiantes, ¿no? Postulan y es un crédito privado que maneja TechSoup, ¿no? Que hipotecan su casa o cualquier otra cosa y en lo que estudian los 3 años salen a estudiar y tienen que empezar, saliendo a estudiar tienen que empezar a trabajar y van pagando, ¿no? Y ellos programan sus pagos para 3 años, para 5 años, para 10 años y a la par van trabajando y van pagando todo lo que estudiaron, porque TechSoup también es una institución que la pensión no es tampoco tan económica, ¿no? Entonces, yo ese progreso he visto en el sur, ¿no? Porque TechSoup es un instituto tecnológico que tiene bastante presencia en el sur del país y ha apoyado bastante a mucha juventud, ¿no? Que ha querido progresar por el lado tecnológico, que ha sido pues, que ha sido aprovechado, ¿no? Por esta juventud en el rubro de la minería, ¿no? Y en ese campo. Entonces sería bueno también chequear eso para poder ver en el lado profesional, ¿no? Del pregrado y el posgrado. Sí, excelente, Guadalupe. Fíjate que en el Partido Morado justamente lo que queremos impulsar es algo que nosotros le hemos llamado Reactiva Estudios y que incluye justamente lo que tú has mencionado, que es la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan acceso a crédito con bajas tasas de interés para estas familias que tienen problemas económicos, ¿no? Y también extender lo que hoy es Beca 18 a las universidades públicas y que llegue no solamente a las personas más vulnerables, sino que se extienda incluso a las clases medias, ¿no? Las becas en el mundo funcionan perfectamente para los estudiantes. Sucede en Estados Unidos, en Europa, eso es muy común. Los padres no pagan las universidades, los chicos gestionan los créditos. Eso es a lo que nosotros queremos llegar. Es más, nosotros estamos pensando que las becas no necesariamente tienen que ser solo para el territorio nacional. Estamos en un mundo globalizado y entonces esas becas, ¿por qué no? Podrían ser, si es que nuestros alumnos ingresan a universidades de primer nivel en el mundo, también podrían servir para eso. Pero acá lo interesante es que hay que anexar esa beca con un proyecto que permita que el joven, una vez que termine, pueda devolverle ese dinero al Estado, de repente también contratándose dentro del Estado, porque claro, queremos hacer un programa que funcione y que no termine nunca, que beneficie a unos hoy, pero que ese dinero regrese de alguna manera para que nuevos jóvenes más adelante también puedan beneficiarse. Perfecto. Gracias, Claudia. Gabriela, ¿quisieras aportar con algo acerca de la pregunta de nuestra vecina? Sí, claro que sí, justamente, más que, bueno, primero saludar a Claudia. Disculpa, Claudia, que no te haya saludado al inicio, sino que estos problemas técnicos al inicio siempre nos ponen un poco nerviosos. Perdón que no te haya dado el saludo inicial, disculpa. Y por otro lado, complementar justamente lo que señala Claudia con algo que es muy importante. Claudia ha mencionado las tasas de interés que son en realidad de acuerdo al plan de gobierno y tal como lo ha señalado Julio Guzmán en la CADE, que hemos visto recientemente, son tasas tremendamente bajas, de un 1%, que justamente se van a poder dar a través también de subsidios y que van a permitir, a diferencia, porque hemos escuchado voces en otros partidos, que estos créditos o estas tasas podrían equipararse a ejemplos como a ejemplos como los de la educación en Chile, son totalmente distintos. Las tasas en la educación en Chile son bastante altas,
al punto en el cual el universitario o universitaria o aquel que desarrolla una carrera tecnológica no termina nunca por finalizar la carrera o tener un trámite que le permite oficializar esa finalización de la carrera. Pero por otro lado, hay algo que es muy importante en el tema educativo y que también está dentro del plan de gobierno del Partido Morado, y es el fortalecimiento de SUNEDU. El fortalecimiento de SUNEDU que no tiene que ver solamente con que no tiene que ver solamente, que mejor dicho, que tiene que ampliarse al tema de la certificación. Ya tenemos universidades licenciadas, sin embargo, SUNEDU no ha avanzado como debería en el tema de la certificación. ¿Esto qué quiere decir? La universidad puede estar licenciada porque tiene el equipamiento, pero no necesariamente porque tiene la certificación de calidad. Y esa certificación de calidad es algo que desde el Ejecutivo, con Julio Guzmán y Flor Pablo a la cabeza, lo vamos a lograr, pero también desde el Congreso haremos el control y fiscalización debido, porque no nos olvidemos que un congresista tiene tres funciones: la legislativa, la de fiscalización y la de control. Y por otro lado, también está en el tema respecto a lo de SUNEDU, ¿qué pasa o qué va a pasar con estos estudiantes, con estos universitarios y universitarias o aquellos que han estado en institutos tecnológicos que no han logrado tener la licenciatura y que finalmente han terminado siendo espacios cerrados? Si bien es cierto, esto debería de ser resuelto por los empresarios que de alguna manera terminaron estafando a nuestros jóvenes, el Estado también lo que va a permitir dentro de un partido, perdón, de un gobierno del Partido Morado, es justamente la reinserción de los estudiantes a través de universidades públicas, pero también convenios con universidades privadas, en las cuales ahí viene el tema también de las tasas, en las que las tasas son bajas en universidades privadas, tasas de un 1%, tasas de créditos de un 1% que son totalmente viables. Y en realidad estamos apostando por una educación con un enfoque de género y una educación integral, que no solamente sea a nivel escolar, sino también a nivel tecnológico y a nivel universitario. Y una educación que también permita eh, hacer algo que no es un tanto repetir el modelo, ojo. Se viene dando en Argentina, se viene dando en Uruguay, y es el poder trabajar con las universidades y con los institutos en regiones, dependiendo también y reforzando las materias que se vean más adecuadas a la realidad de cada una de las regiones. Es decir, si mi región es 90% agrícola o agraria, las carreras técnicas o las carreras universitarias van a estar mucho más fortalecidas en estos temas. Yo creo que esto es algo muy interesante porque se está apostando además por el futuro de nuestros jóvenes. Y al apostar por el futuro de nuestros jóvenes, voy a hacer aquí, y me van a disculpar porque yo suelo hablar mucho, pero voy a repetir una frase de María Isabel Remy. María Isabel Remy decía: cuando una generación es mejor que la otra, cuando supera a la generación de sus padres. Y yo creo que con el Partido Morado, justamente cuando nosotros decimos que el ciudadano está al centro, es justamente eso: generaciones futuras en las cuales realmente el Estado voltea a verlas para el desarrollo de sus objetivos y logro de ellos. Gracias. Qué lindo, Gabriela. Lindas palabras. A ver, tengo una pregunta de Renzo. Renzo, ¿deseas poner tu micro y preguntarlo tú mismo? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Renzo y bueno, tengo una pregunta para Gabriela y quizás también la pueda responder no, sí, para Gabriela. ¿El Partido Morado tiene algún plan de trabajo
bueno, en este caso con la población LGTBI y adolescentes, con enfoque puntual en el enfoque de género, se está trabajando porque, bueno, en el sector de IE, en la realidad dice que hay muchos chicos que pertenecen a la comunidad y que lamentablemente no quieren estudiar o no tienen las posibilidades para estudiar. ¿Qué plan de trabajo habría con esos niños o adolescentes, mejor dicho, y cómo poder reinsertarlos a lo laboral, porque sufren de discriminación y algunas cosas por el estilo? Sí, bueno, no sé si puedo ya responder la pregunta de Renzo o... Sí, sí, ¿Sí? Gabriela, sí puedes, sí. Muchas gracias, Renzo. Yo agradezco muchísimo tu pregunta porque además me permite hablar de un tema que lamentablemente nos afecta a muchos miembros de la comunidad LGTBIQ+. Yo siempre lo he dicho, yo soy lesbiana y lo digo por un tema de reivindicación de derechos. Justamente lo que tú señalas, desde el plan de gobierno del Partido Morado se viene trabajando diversos temas con enfoque de género para la comunidad LGTBIQ+, eh, que no solamente tienen que ver con matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, que además lo hemos visto en la bancada morada actualmente, que ha sido impulsada también por Alberto de Belaúnde, por Daniel Olivares, sino que además se viene trabajando en una agenda legislativa que pronto va a ser lanzada y ahí Claudia no me dejará mentir, estamos trabajando en hacer el cierre de esta agenda legislativa. Pero quisiera mencionarle a Renzo algunas cosas que sí me parecen importantes. Y yo siempre digo que la comunidad LGTBIQ+ es el indicador que termina siendo un no indicador. ¿Por qué? Porque si nosotros le preguntamos al Ministerio de Educación, si le preguntamos cuántas niñas y cuántos niños han dejado de estudiar por bullying por orientación sexual, no hay cifras. Si le preguntamos igual al Ministerio de Educación, en lo que es educación superior, cuántos jóvenes terminan por abandonar sus carreras por bullying por orientación sexual, o lo que es peor, cuántas personas terminan suicidándose por bullying por orientación sexual, que la tasa es bastante alta, no hay indicadores oficiales. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho 5 observaciones al Estado peruano justamente porque no hay una data cierta de cuánta población LGTBIQ+ termina siendo afectada no solamente por temas de intolerancia, sino también porque si bien estamos en un estado laico, finalmente la iglesia, no solo la católica, sino las diferentes iglesias terminan marcando la agenda pública, lo cual sabemos bien, en un gobierno del Partido Morado esto no va a suceder. Y es por eso que me parece muy importante la pregunta de Renzo, ¿cómo reinsertamos a los estudiantes que han sufrido bullying escolar o que han sufrido bullying en educación básica, perdón, en educación superior? Y este es un trabajo que se tiene que hacer a través de un sistema de interoperabilidad. Y este sistema de interoperabilidad solamente se puede dar no solamente desde el Ejecutivo, ojo, sino también desde el Congreso. Y no con una norma, sino a través de la fiscalización y el control. El haber trabajado como asesora parlamentaria durante más de 3 años me dio la experiencia de trabajar mesas técnicas con carácter resolutivo, que es, en resumidas cuentas, sentar no al funcionario medio, sino al funcionario que va a tomar finalmente la decisión, al viceministro o al director general. Sentar, y no solamente el del Ministerio de Educación, sino también el del Ministerio de Justicia, el del Ministerio de Trabajo, el del Ministerio de la Mujer, el o la del Ministerio de la Mujer, y también a Contraloría General de la República, porque finalmente los acuerdos que salgan de esa mesa técnica son fiscalizados por Contraloría General de la República.
Y esto es algo que se tiene que hacer desde la fiscalización y el control en el Congreso, contra cualquier tipo de vulneración, no solamente de poblaciones LGTBIQ+, sino también de cualquier tipo de población mal llamada minoría, como también son comunidades campesinas, comunidades nativas, pueblos indígenas o pueblos originarios. Y en ese sentido, Renzo, ten la seguridad que el Partido Morado, y yo estoy segura que cualquiera de nosotros, no solamente aquellos, bueno, en este caso somos dos que pertenecemos a la comunidad LGTBIQ+, pero estoy totalmente segura que cualquiera de nosotros y nosotras de llegar al Congreso va a apostar justamente por el control y la fiscalización en materia de todo tema de vulneración de derechos que afecte a la comunidad LGTBIQ+. Perfecto, perfecto, Gabriela. Gracias. Claudia, acá tenemos a la señora Linda Lema, bueno, está conectada por Face y también está conectada por Zoom. Linda, no sé si deseas hacer la pregunta directo, puedes prender tu micro, o si deseas yo te la transmito. Acá ha hecho una pregunta directo para Claudia. Okay. Claudia, te preguntan, siendo el emprendimiento uno de tus retos, ¿cómo coincides la educación a los emprendedores sabiendo que las mujeres constituyen un rubro importante? Para Claudia. Sí, ok. Ok, gracias por la pregunta. Bueno, el emprendimiento es una herramienta fundamental para hombres y mujeres, definitivamente, pero yo como mujer y sensibilizada siempre con lo que pasan las mujeres, soy madre de 3 hijos grandes que ya son profesionales y he vivido muchas cosas y he visto también muchas cosas. Entiendo que la pregunta va en vincular el rol del emprendimiento en las mujeres. Pues a mí me gustaría comentar de que en muchos casos el emprendimiento acaba siendo una herramienta poderosísima para empoderar a la mujer, para darle herramientas que le permitan salir adelante, no solamente respecto al tema económico, sino que muchas veces también es una forma de que se libere de eventuales violencias domésticas. En ese sentido, el emprendimiento es aquello que va a hacer que las peruanas puedan no solamente incorporarse a la vida económica del país, sino también de que puedan darle la vuelta a este sistema que todos sabemos es bastante machista, es un sistema patriarcal en el que nosotros vivimos, donde las mujeres todavía estamos un paso atrás. Y esto es muy simple de demostrar. Hay brechas todavía salariales por avanzar. En términos generales, la mujer peruana gana entre 17 y 20% menos que los varones en nuestro país. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que hombre y mujer, cuando ambos trabajan en la calle, en la casa la mujer es la que normalmente hace la tarea doméstica y el varón o hace poco o no hace nada en muchos casos, ¿no? Y entonces hay una serie de inequidades y esto tiene que ver con los roles que se le han asignado a la mujer en la sociedad. Y estos roles que le separan a la mujer todo lo privado, todo lo que tiene que ver con el tema de la casa, y al hombre todo lo contrario, el espacio público, la política, la economía, hace que justamente las mujeres tengamos que luchar por nuestros espacios, por ganar esos espacios. Nosotras votamos, por ejemplo, por las autoridades, por las personas que nos gobiernan recién desde 1956, cuando tenemos ya 200 años de república. Entonces, ahí ya veníamos atrasadas. En cuanto a la representatividad,
si ustedes miran las cifras de cómo las mujeres peruanas estamos representadas en las cuotas de poder, nos vamos a dar cuenta que en el Congreso somos menos del 30%, y si vamos a las alcaldías, y si vamos a las provincias y a las regiones, la situación es aún más dramática. 5% solamente. Es decir, de cada 100 alcaldes, regidores o autoridades de estos estamentos, solamente 5 son mujeres. Y esto no es una cosa al azar, no es porque la mujer no quiere participar, porque floja, o porque está ocupada en otros aspectos. No, lo que acá es importante reflexionar es que el sistema que hemos tenido hasta ahora ha hecho de que nosotras nos cueste mucho más tomar esos espacios. Entonces, por eso es que fue tan importante el año pasado la lucha por la paridad y alternancia, cosa que se ha logrado. Esta es la primera elección 2021 en la que nos estamos presentando en listas paritarias donde hay mitad de candidatos hombres y mitad de candidatas mujeres, ¿no? Y esto es una forma, un mecanismo justamente para lograr que la mujer participe más, ¿no? Países avanzados lo han hecho antes y de repente en este minuto ya no lo necesitan porque la sociedad, sus sociedades se han acostumbrado a que efectivamente hombres y mujeres participen en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, hay todo un análisis que hay que hacer para entender por qué es que la mujer tiene un espacio todavía por ganar, por qué es que la mujer está un pasito atrás, y todos los esfuerzos que hagamos van a ser buenos para nuestra sociedad, porque somos el 50%, las mujeres somos el 50% de la población, y entonces deberíamos también estar en ese porcentaje representadas en estos espacios que he mencionado. Yo creo que con el tiempo lo vamos a lograr, muy importante, empoderemos a nuestras niñas, y Gabriel ha hablado de una cosa que tiene que ver con esto, es el hecho de que en la escuela, en el colegio, mientras los chicos están estudiando, tenemos que llevarles un tipo de educación de apertura, un tipo de educación de respeto a las diferencias, ¿no? Donde no haya bullying, donde más bien se favorezca el desarrollo de los talentos. Y acá quiero mencionar de que el Partido Morado, una de las reformas sustanciales y principales que está llevando en el plan de gobierno es la reforma del talento, porque nosotros consideramos que la educación es la base fundamental para crear una nueva sociedad, ciudadanos conscientes de deberes, conscientes de derechos, y que hagan un ejercicio pleno de ello para que tengamos una verdadera democracia. Gracias. Gracias, Claudia. Giovanna, un ratito, sí, gracias, Claudia. Sí. Bueno, estos conversatorios quería resaltar porque hay unas preguntas en interno. Nosotros, sí, para que los vecinos, algunos vecinos que recién están participando, nosotros damos la oportunidad a los vecinos para que para los futuros congresistas, los candidatos, puedan desarrollarlas, ¿no? Normalmente están, muchos candidatos van, exponen, y yo creo que lo mejor que pueden hacer es preguntar para que así puedan ser de una otra manera partícipes también del conversatorio. Es lo que estamos haciendo acá ahorita en Jesús María, y quería resaltar porque hay unas consultas ahí. Adelante, Joana. Sí, perfecto. Sí, justo también lo había leído, le iba a mencionar, qué importante empoderar a la mujer y qué importante la igualdad para todos, ¿verdad? Tenemos a Ítalo Bianchi y a Gerardo Alba que quieren preguntar. Ítalo, ¿puedes poner tu micro, por favor? Sí, Joana, las dos preguntas que sean seguidas y le damos un tiempo a cada una para que conteste, por favor. Sí, perfecto. Okay. Vamos a hacer que Ítalo y Gerardo pregunten y después Claudia y Gabriela contesten, y ahí escucharlas ustedes un poquito más, ¿les parece? Hola, Ítalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches con todos. Mi consulta iba en base al tema de la educación. Si bien es cierto el enfoque respecto al tema de la educación universitaria es importante en cuanto al tema de SUNEDU y todo esto, ¿de qué manera van a fomentar el tema de la educación a nivel escolar? Porque, ¿qué sucede? Si bien es cierto el tema del bullying es un tema fuerte que ataca a los niños y todo esto, considero que la educación actualmente, la educación pública o la educación que recibe la gran mayoría de niños peruanos,
es como que muy de memoria y no los lleva a pensar, ¿no? Y si queremos tener un desarrollo como sociedad, en realidad deberíamos hacer un enfoque más de pensar y analizar desde pequeños. Eso permitirá que en adelante la gente se desarrolle de una manera distinta. Gracias. Gracias, gracias, Ítalo. Gerardo, hola. Gerardo Alba. Ok, bueno, Gerardo consultó, quería preguntar. Entonces, Guadalupe tiene la mano levantada, Giovanna. hola, Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Sí, para Gabriela, yo quisiera preguntarle si entiendo las políticas del partido y el respeto que va a haber ¿cómo se puede? El esfuerzo que va a haber por incrementar o por fomentar la tolerancia en la educación, la tolerancia como una ley, ¿no? Como una forma de vida, ¿no? Pero lo que yo quisiera preguntarle a Gabriela es específicamente ella como posible congresista, si tiene un proyecto, si pudiera compartirnos el proyecto más emocionante que ella considere que tiene para poder chequearlo, ¿no? En cuanto a todo lo que nos ha dicho, un proyecto en específico. Perfecto, perfecto, gracias. Entonces vamos a pasar para las respuestas de Claudia y luego con Gabriela, y de ahí ya Rafael continúas para ya hacer el término, ¿ok? Gracias a los vecinos que han participado. De acuerdo, muchas gracias por la pregunta. Yo lo que entendí es que quien preguntó tenía preocupación por cómo vamos a formar un nuevo ciudadano, un nuevo peruano, ¿verdad? Y aquí yo quisiera mencionar de que dentro del plan de gobierno, justamente uno de los temas que hemos analizado es la formación del nuevo peruano, ¿no? Un joven que tiene que desarrollar, por ejemplo, más el civismo, la educación cívica, que es un curso que ha estado dejado de lado en muchos colegios. Tenemos que impulsarlo, no solamente para que los jóvenes aprendan más de los valores patrios y estos temas, sino que además puedan aprender de cómo se participa en democracia, o también de que ellos puedan incorporar una serie de valores, porque justamente lo que estamos viendo en este minuto, aparte de la crisis económica y la crisis sanitaria profunda que vivimos, es una crisis ética y moral. Y esa es una reflexión que tenemos que hacer, de incorporar cursos, por ejemplo, de educación cívica, de filosofía, ¿por qué no? Pero también estamos pensando en darle a los jóvenes algunos otros elementos. Yo como profesora de universidad y conversando con muchos chicos en los últimos años, me doy cuenta que hay varios temas que se descuidan en el colegio y que se pueden aprovechar. Por ejemplo, uno, el tema de la educación financiera, ¿no? Solamente 3 de cada 10 jóvenes, de cada 10 estudiantes de secundaria, 3 solamente van a estudios superiores, universidades o institutos. Entonces hay otros 7 que no. Y por eso es que en secundaria la idea es que se les pueda dar cursos dependiendo de la matriz productiva de sus zonas, ¿no? En zonas donde, por ejemplo, se produce café, que a los chicos se les puede enseñar cómo se cosecha, cómo se buscan las semillas, cómo incluso se exporta ese café al mundo, ¿no? Eso es un tema. Pero otro tema también tiene que ver con la educación financiera, ¿no? Es muy importante que por lo menos estos chicos, logren algo de empleabilidad en esta secundaria, y una forma es dándoles herramientas como explicándoles la importancia del ahorro, la importancia de conocer el valor del dinero, ¿no? De repente hacer proyectos pequeños de negocios con ellos en la secundaria. Todo eso va a ayudar a que estén más preparados, porque finalmente el joven del siglo
XXI ya no puede, y en eso coincido totalmente con la persona que ha hecho la pregunta, ya no encaja en el concepto que teníamos en el siglo pasado. Hoy por hoy se necesita un ciudadano cívico, un ciudadano experto, pero además multilingüe. Y acá quiero precisar de que nosotros vamos a favorecer no solamente que se respete la lengua materna, que es parte de la idiosincrasia y de la riqueza cultural de los peruanos, sino que hay que incorporar el idioma inglés. ¿Por qué? Porque ya ese es el lenguaje del mundo, y en un mundo globalizado no podemos darle la espalda a ello. Y finalmente, para terminar, algo que también tenemos que buscar es que los chicos desarrollen inteligencia emocional, y eso se puede trabajar en la secundaria con ellos. El hecho de que se conozcan a sí mismos y que puedan conocer mejor a los demás, tener mejores relaciones con los demás, hace la diferencia entre personas que logran cierto éxito en nuestra sociedad y las que no. Entonces, habilidades blandas como inteligencia emocional, como liderazgo, como habilidades comunicativas, también son básicas para incorporar en este nuevo concepto de el nuevo ciudadano peruano. Gracias. Perfecto, Claudia. Gabriela, te tocaría esto responder. Sí, gracias. Primero me gustaría responder a Ítalo y después a Guadalupe. Perfecto. Ítalo, interesante tu pregunta, porque justamente llevamos en el Partido Morado, no nos olvidemos de quién es nuestra vicepresidenta, Flor Pablo, una exministra que se enfrentó al fujimorismo y a 130 congresistas que lo único que hicieron fue atacar el enfoque de género llamándolo ideología de género. Y Flor Pablo defendió el enfoque de género que permite justamente el crecimiento de nuestros niños y niñas con equidad y igualdad, que permite justamente la paridad y alternancia por la cual luchamos desde el Congreso, quienes trabajábamos en el Parlamento en ese momento y estábamos en contra de lo más nefasto que fue el fujimorismo, cuando se vio la reforma política. Y de la mano de Flor Pablo, justamente, se viene dando una educación integral. Y no olvidemos que Flor Pablo no solamente impulsó el enfoque de género en nuestros niños y niñas, sino también que dentro del plan de gobierno y dentro de las propuestas legislativas está también Gloria Montenegro. Y Gloria Montenegro, como ex ministra de la Mujer, ha visto de cerca justamente lo que es la importancia del enfoque de género para ir en contra, básicamente, de lo que es la violencia de género entre hombres y mujeres, que son dos espacios diferentes en comunidades también LGTBIQ+. Y ahí sí es importante señalar algo, y yo complementaría más bien a lo que señaló Claudia hace un momento, complementaría el hecho de señalar la importancia de un enfoque de interculturalidad al momento de la educación, de la educación escolar. Y ahí es importante señalar que justamente somos un país diverso culturalmente hablando. En tanto somos un país diverso culturalmente hablando, el convenio 169 de la OIT también permite, o mejor dicho, obliga a los estados a que la educación tenga una base de interculturalidad, con lo cual recién en mayo del año pasado se logró, perdón, del 2019, se logró el mapa etnolingüístico. Y el mapa etnolingüístico se da a raíz justamente del censo que se realiza en el 2017, en el cual se determina cuáles son las principales lenguas mayoritarias en determinadas regiones. Y en función a ello, la educación básica tiene que ser también primero en la lengua materna. Y además el acceso a los servicios se da en la lengua materna, mayoritariamente materna. Y esto es muy importante porque nos permite
crecer en igualdad, nos permite crecer en equidad y sobre todo en el reconocimiento de la diversidad. Y no solamente de la diversidad en función a la orientación sexual, sino también en la diversidad de género, pero también en la diversidad cultural. Y por otro lado, para responder a la pregunta de Guadalupe, me parece que es importante ahí señalar, Guadalupe, tres cosas. Si bien es cierto, nosotros tenemos proyectos de ley, yo soy abogada, lo mencioné al inicio, yo no creo mucho en la hipertrofia legal. ¿Qué es la hipertrofia legal? Es el generar normas que finalmente muchas de ellas se terminan contradiciendo o terminan generando una suerte de sistema normativo que no tiene sentido entre sí. Entonces, llegar a esto no es el objetivo. Nuestras normas, nuestras leyes tienen que ser, no pueden ser declarativas, tienen que ser grandes reformas, tienen que ser leyes marco, tienen que ser leyes institucionales, leyes que realmente busquen como una suerte de herramienta de cambio social. Y en el tema LGTBIQ+, sí tenemos tres proyectos de ley que son fundamentales. Y por eso quisiera dividir la pregunta en tres partes. Y es, primero, en materia legislativa, está el matrimonio civil igualitario, que permite los mismos derechos para personas, los mismos, no estamos pidiendo derechos especiales, pedimos los mismos derechos que tienen las personas heterosexuales, que los tengan también las parejas del mismo género. Por otro lado, la ley de identidad de género, que permite justamente el reconocimiento del derecho a decidir, pero que sobre todo es muy importante para población trans en materia educativa, a la cual no tienen acceso, o empleabilidad a la cual no tienen acceso, porque seguimos en un sistema en el cual el documento nacional de identidad es constitutivo de derechos cuando debería de ser declarativo de derechos. Y finalmente tenemos en materia también LGTBIQ+, tenemos la ley de la ley que contravenga cualquier tipo de conducta correctiva. ¿Cuáles son las conductas correctivas? Lamentablemente seguimos viviendo, vamos a celebrar 200 años de libertad, pero las conductas correctivas son aquellas en las cuales a las mujeres lesbianas se les somete a violaciones a fin de que puedan dejar de ser lesbianas y convertirse en heterosexuales. Y esta es una norma que ya ha sido trabajada anteriormente también con Alberto de Belaúnde y ha sido ya conversada en otros espacios también de la comunidad LGTBIQ+, pero también con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El segundo y tercer aspecto, Guadalupe, tiene que ver con el tema de la fiscalización y el control. La fiscalización y el control es muy importante desde el punto de vista en el cual no sea obstruccionista. No podemos llevar a un ministro a ser interpelado simplemente porque no me parece su política pública, sino porque realmente tenemos que hacer una fiscalización y control de manera responsable. Y esta fiscalización y control se hará justamente con aquellos niños y niñas, o en el sentido educativo, con aquellos niños y niñas a las cuales, en las que tendrá que intervenir el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio justamente el MIDIS, la Defensoría del Pueblo, que tiene una función muy importante de rol de garante, y también la Contraloría General de la República, para ver el tema de cómo se viene trabajando la reinserción escolar, pero también cómo se viene trabajando el tema del acompañamiento a niños y a niñas en escuelas, tanto privadas como públicas, que sufren abusos por orientación sexual. Y por otro lado, en temas de empleabilidad, sí es importante señalar que estamos apostando por una ley laboral juvenil para jóvenes entre 18 y 30 años,
La pandemia nos ha develado además una crisis en empleabilidad que permita la capacitación continua para que puedan buscar justamente a través del desarrollo profesional sus objetivos, pero también desde el esfuerzo personal. Y por otro lado, que tengan empleo digno. Vamos a combatir justamente la informalidad. Solamente el 4.6% de la población que pertenece a los sectores D y E termina accediendo a carreras universitarias. Y finalmente, el aseguramiento social, que es lo más importante. Tenemos 560.000 jóvenes en situación de desempleo. Entonces, desde la bancada morada, desde una futura bancada morada, tenemos todo un paquete legislativo, pero no solamente apuntemos a normas, apuntemos también a la fiscalización y al control, que son muy importantes y que son continuos y que tienen que ver de la mano con algo que muchos congresistas olvidan, que es la representación. Y el hecho de que uno sea elegido por Lima o sea elegida por Lima no quiere decir que va a representar solamente los intereses de esta región, sino representa los intereses de todos los peruanos y peruanas. Y creo espero haber contestado con esto las preguntas tanto de Ítalo y Guadalupe, a las cuales yo agradezco mucho por las preguntas hechas. Gracias. Gracias, Gabriela, te agradezco. Hay una pregunta última que le han estado haciendo en el Facebook para Claudia. Le voy a dar pase a Mariela Fernández para terminar la ronda de preguntas. Mariela, adelante. Gracias, Rafael. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Primeramente, agradecer a Claudia y a Gabriela por acompañarnos esta noche en este conversatorio con nuestros vecinos de Jesús María. Antes que den por terminado el conversatorio, quiero dar lectura a una pregunta que hicieron en el Facebook de la señora Eva Valderrama, donde dice: femenina debe verse representada en los poderes del Estado. Para ello, deben de tener la oportunidad para poder capacitarse. La pregunta es, ¿qué hacer para que ello ocurra? ¿Podrías repetir, Mariela, la pregunta porque no la escuchamos bien? Para que Claudia te vuelva a escuchar, por favor. ¿Escuchan ahí? Sí, no, correcto. Para que repitas la pregunta, por favor. Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí te estamos escuchando, Mariela. ¿Podrías repetir la pregunta? Ya, ok. Vuelvo a repetir. La pregunta viene de la señora Eva Valderrama, donde dice que el 50% de la población femenina debe verse representada en los poderes del Estado. Para ello, deben tener la oportunidad para poder capacitarse. La pregunta es, ¿qué hacer para que ello ocurra? Gracias. Claudia, adelante. Okay, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, las mujeres somos el 50% de la población y no estamos lo suficientemente representadas, como ya lo hemos comentado. La capacitación no está pensada solamente en función a un género. La capacitación, la reforma en la educación para el Partido Morado está pensado para los ciudadanos en su conjunto, hombres, mujeres, para todos en general. Y acá yo quisiera hablar del tema de la representación en el Congreso. Ustedes saben que tenemos los congresistas o los candidatos a Congreso, tenemos 3 tareas dentro del Congreso. Una de ellas es legislar, pero otra también es representar a los ciudadanos. Y me voy a permitir un poco tomar la pregunta de Eva, es lo que entendí, el nombre de Eva, porque en este minuto en el Congreso se está, por ejemplo, violando un derecho de la comunidad de personas con discapacidad. ¿Qué sucede? Hay una ley que es la 29973 que se logró en el año 2012 con mucho esfuerzo para tratar de poner sobre la mesa las necesidades que tenía esta comunidad, que son más de 3 millones de peruanos a nivel nacional, y con esta ley se recogía una serie de demandas de este grupo de peruanos.
Hoy en el Congreso lo que está pasando es que están suprimiendo esta ley para cambiarla y esto está trayendo mucho malestar a esta comunidad. Esas son las cosas en las que nosotros, cuando lleguemos al Congreso, vamos a trabajar. Esa capacidad de representarlos significa también escucharlos, saber qué es lo que están ellos necesitando y en este caso, como digo, las personas con discapacidad están bastante disconformes. Ya habían logrado de que el Estado estuviera obligado a contratar un 5% de trabajadores y las empresas públicas un 3% a personas con discapacidad. Las discapacidades pueden ser diferentes, ¿no? Motoras, de vista, de habla, de oído, etcétera, ¿no? Y entonces esto se está tirando por la borda. Estas son las cosas que, como yo digo, tenemos que resaltar. Y cuando hablamos entonces de las mujeres y qué es lo que tenemos que hacer las mujeres, pues yo creo que con la sensibilidad que nosotras tenemos en general, tenemos que llevar este liderazgo femenino al Congreso, porque creo yo que de alguna manera somos las que mejor podemos identificar las demandas de las minorías, que en este país son muchas. Gabriela ha explicado bastante sobre una minoría, pero hay varias otras minorías, como la que yo estoy mencionando, y parte de hacer un ejercicio democrático es justamente pensar en todos ellos, ¿no? Desde el Congreso. Gracias. Gracias por la pregunta. Gracias, Claudia. Que es importante lo que acabas de decir, porque a veces algunas personas, quizás por tema de tiempos o desconocimiento, no están al tanto de lo que pasa. Y es a veces donde estas autoridades aprovechan estos momentos y hacen pues lo que quieren. Por eso la bancada morada ha demostrado siempre que está a la altura y siempre está pensando en la ciudadanía. Y es importante, y sabemos que los congresistas que van a entrar van a mantener esa línea siempre pensando en los ciudadanos. Así es, Rafael, yo solamente quisiera mencionar de que lo que tú has dicho a nosotros nos llena de responsabilidad a los 130 candidatos, porque la bancada que actualmente tiene el Partido Morado es la bancada más coherente, más consistente, es la que ha luchado permanentemente en contra de los abusos y los atropellos y las leyes populistas que han querido impulsar las mayorías, ¿no? Y entonces el reto que nosotros tenemos es justamente de mantener ese nivel, ¿no? Y en la medida de lo posible mejorarlo. Y eso va a depender de los ciudadanos, de que nos den el voto, que tengan confianza en que estamos preparados, porque somos un grupo grande de profesionales y de gente que sabe realmente lo que necesitan el pueblo, lo que está necesitando el peruano de a pie, que no es que llegue gente al Congreso a cuidar los intereses personales de sus jefes políticos. Nosotros estamos al otro lado, totalmente opuestos a eso, ¿no? Y entonces que tengan ustedes como ciudadanos morados, que tengan ustedes la tranquilidad de que ese espíritu vive en cada uno de los 130 candidatos en la lista congresal. Sí, importantísimo resaltar eso. Es verdad, nosotros no estamos con el populismo, hacemos las cosas claras y concretas, y a veces por hacer eso tampoco no somos muy devotos de otras personas, por hacer lo correcto, pero tenemos que demostrar que tarde o temprano nos dan la razón. Hemos visto muchas cosas que han pasado, con esos golpistas también que tenemos. Yo quiero agradecerles, Gabriela, Claudia, por estar acá en los conversatorios. Nosotros, los de Sumariano, estamos chambeando siempre, y lo mejor que podemos hacer es mostrar a los candidatos para que interactúen con los vecinos. Es una manera de que tengan un voto informado. Yo no quisiera pasar, veo conectada a Mariel, que ella es secretaria de Jóvenes Morados acá en Jesús María. Me está pidiendo que le dé la palabra unos minutitos, sé que están con el tiempo. Le voy a dar el pase a Mariel para que haga una pregunta final y les agradezco a todos por su presencia. Mariel, adelante. Gracias, Rafa. Bueno, gracias también a Claudia y a la otra candidata más que nos está acompañando por esta charla, ¿no? Y por resolver todas las dudas. Yo tengo dos preguntitas. Como joven, muchos problemas que tenemos, ¿no? Y uno de ellos es el no poder independizarse cada joven, ¿no? Tiene que llegar a tener 30, 35 años para poder salir de su casa, para que el Estado le dé las facilidades, ¿no? Los bancos no dan créditos, y si bien es cierto, existe el bono renta joven, y también Casa Joven, si no me equivoco, pone muchas trabas para que los jóvenes puedan emprender y puedan, si bien es cierto,
todo lo que ganen por un joven no va mucho y no, todo lo que ganan es como para la renta, la comida y listo. Entonces no tienen la oportunidad de ahorrar para poder adquirir cosas a sus nombres, ¿no? Como un departamento, como un carro, etcétera, etcétera. Esa es la primera. Y la segunda es que es una gran problemática en nuestro país, es la cantidad de perritos abandonados y mascotas abandonadas que hay por todos los distritos, ¿no? Y eso también genera enfermedades y muchas cosas. ¿Qué ley ustedes podrían promover para que esto ya no sea con tan continuo, ¿no? Gracias. Gracias, Marge. Vamos a dividir la primera pregunta para darle frase a Claudia. Claudia, por 2 minutos, porque sabemos que estamos contra el tiempo, y de ahí le damos a Gabriela también por 2 minutos para que pueda contestar la segunda pregunta. Adelante, Claudia. Gracias, Rafael. Entonces contesto en 2 minutos la primera pregunta de Mariel. Bueno, sí, justamente hablábamos de que los emprendedores van a tener una serie de facilidades de acuerdo a lo que nosotros estamos planeando como cuando seamos gobierno. Uno de ellos es es que los nuevos emprendedores, por ejemplo, no paguen el 100% del impuesto a la renta durante los primeros años. Al exonerarlos de este tributo, se les va a dar la posibilidad de que los emprendimientos puedan ser mucho más, les den un retorno mucho más rápido, ¿no? Ese es uno. Otra cosa que vamos a hacer con las micro y pequeñas empresas que han sido olvidadas es darles reactiva también a ellas, ¿no? Porque el sistema reactiva ha funcionado, estos créditos de los que hablaba Mariel, ha funcionado bien con la mediana y la gran empresa, pero con los chiquitos no. El Partido Morado quiere incorporar reactiva también para las MIPES, ¿no? Y también el tema de la educación, vamos a proponer que hayan créditos baratos, hemos hablado de créditos de 1% al año, que son créditos baratísimos para que nuestros jóvenes puedan estudiar y tengan acceso no solamente a universidades en el Perú, sino universidades en el mundo inclusive, ¿no? Y que ese préstamo se devuelva para que otros jóvenes sigan aprovechando estos beneficios. Entonces ahí, Mariel, espero haberte contestado. Hay muchas cosas pensadas para reactivar en el tema emprendimiento para los jóvenes y también en los estudios. Y creo que con esa combinación a lo largo del tiempo vamos a ver que cada vez nuestros jóvenes van a poder efectivamente salir de la casa de los padres antes, como sucede en países más desarrollados. Esto no va a ser mañana, no va a ser el próximo año, pero tenemos que construir, y en el Partido Morado estamos presentando un plan de gobierno pensando justamente en lo que a ti te está preocupando, Mariel. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Claudia. Excelente respuesta. Si es verdad lo que has dicho. Y qué bueno que este mensaje está llegando no solamente a los militantes, a los vecinos que están por Facebook compartiendo. Y es bueno que sepan y que los mismos vecinos sean los que compartan sus preguntas. Gabriela, para que puedas contestar la segunda pregunta de Mariel, adelante. Sí, Rafael, no sé si de los 2 minutos que tengo me puedes dar 1 minuto para contestar la primera pregunta, porque justamente tenemos un proyecto de ley que me parece que es fundamental justamente para los jóvenes. El proyecto de ley de vivienda social. La pandemia nos ha develado algo que es justamente el aglomeramiento. Y justamente en la pregunta nos mencionaba, muchos de los jóvenes no podemos salir de nuestras casas familiares, no podemos salir del hogar familiar. Justamente estamos impulsando desde nuestro equipo un proyecto de ley que es el de vivienda social dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años, que se dé a través de tasas y subsidios bajos, que le permitan construir en vertical, incluso no solamente acceder a nuevos espacios habitacionales, sino también, y esto implica obviamente ir Estado y empresa de la mano, sino también poder construir en aquellos sectores en los cuales no se pueda acceder a créditos porque se tiene un ingreso mucho menor del mínimo, poder construir de manera vertical en las casas familiares para poder generar justamente este no aglomeramiento. Y esto es fundamental y lo hemos visto ya en países como, por ejemplo, el de
países como en Uruguay, países como Argentina, o lo hemos visto también países como Brasil. Entonces, sí es viable poder generar esta norma, más aún en un escenario de pandemia en la cual tenemos que reactivar, sí es cierto, la economía, pero también tenemos que darle oportunidad a los jóvenes. Los jóvenes del Bicentenario son una prioridad, son nuestra prioridad. Y por otro lado, para responder la segunda pregunta, Gabriela. sí, disculpa, se me fue el audio un momento. Para responder la segunda pregunta, la agenda animalista es una agenda bastante amplia. Es verdad, tenemos diversos, no solamente cuando hablamos de mascotas, lo primero que se nos viene a la mente son perros y gatos, pero no son los únicos. Y definitivamente eso es mucho más en zonas urbanas, en zonas rurales. Estamos hablando de incluso otro tipo de inclinación y de vinculación con otro tipo de mascotas. La agenda animalista es amplia, pero lamentablemente los grupos animalistas y los movimientos animalistas no tienen una agenda complementaria, no tienen una agenda que además esté unificada. Esto es algo que hemos trabajado en algún momento también desde la Defensoría del Pueblo a través de mesas técnicas resolutivas y que podemos replicar el modelo en el Congreso para trabajar de la mano con los movimientos animalistas a fin de poder generar no solamente albergues, porque lamentablemente los albergues no son la solución y lo hemos visto, lo vemos día a día. Lo que tenemos que generar es una conciencia en lo que es realmente la atención de este tipo de mascotas. Y no solamente mascotas, sino como mencionaba hace un momento, el tema de la interculturalidad es básica acá también, es fundamental. Y a través de estas mesas técnicas de carácter resolutivo, ver la mejor manera de poder tener quizás no albergues, pero sí ver la forma de cómo protegemos dentro del medio ambiente, cómo llegamos a proteger en el marco de una ciudad sostenible también. Y esto es muy importante. Estamos en un escenario de cambio climático y es fundamental que el tema animalista, que la temática animalista se enmarque dentro también del cambio climático. Gracias, Rafael, y gracias, Joana, por el espacio. Ok, Gabriela, te agradezco. Bueno, agradezco a Claudia, Gabriela, por el día de hoy. Hay tantas cosas que se podrían conversar. El tiempo siempre queda corto, pero estamos encantados que todos los candidatos que están viniendo a Jesús María tienen ideas, propuestas, y lo más importante, velar por la ciudadanía. Sabemos que la bancada número 1 está dando lo mejor de ellos, y la bancada que va a entrar tiene que hacerlo mejor, como dijo Claudia, y estar en la misma altura. Es una gran responsabilidad. Nosotros desde acá le mandamos el mayor de los éxitos a ustedes dos. Son grandes representantes del partido y la verdad estamos muy contentos de tenerlas. Les agradezco a todos los vecinos, a todos los que han participado, tanto en Facebook, en el Zoom. Les voy a agradecer si podrían prender sus cámaras para que podamos tomarnos una foto con las candidatas. Gracias, Claudia. Gracias, Gabriela. Sí, no sé si me permiten solamente unos segundos. Yo no tengo cámara prendida. Solamente me gustaría dedicar solamente menos de 30 segundos a los vecinos y vecinas de Jesús María que nos están viendo y que quizás no son del Partido Morado. Por favor, este 11 de abril, ustedes tienen en el Partido Morado 134 candidatos, pero votemos con memoria. No votemos por partidos políticos que nos llevaron a golpes. No votemos por partidos políticos que lograron que se cierre el Congreso. No votemos por partidos políticos que le dieron la espalda al pueblo. El Partido Morado pone al ciudadano y a la ciudadana al centro. Y el Partido Morado se compromete con ustedes a trabajar de la mano. Son ustedes quienes definen la historia de este país. Los siguientes 5 años son fundamentales. Por favor, este 11 de abril, no importa por quién voten, voten con memoria. Gracias, Rafael. Gracias, Joana. Gracias, Claudia.
Gracias, Gabriela. Y yo también quisiera tener unos segunditos para despedirme de la gente de Jesús María. Muchísimas gracias, Giovanna, Rafael. Me quedo muy agradecida, de verdad, de que me hayan recibido en su casa, y decirle a los vecinos que, como dice Gabriela, voten con memoria y voten por una mujer, y si pueden, voten por el 23. Yo voy con mi paleta de frontón, soy deportista, calificada de paleta frontón, el único deporte peruano, a impulsar educación, emprendimiento, y dentro de educación el deporte, pero también con mi paleta van a haber paletazos a la corrupción, y espero que nos podamos volver a juntar en otro momento para hablar del tema de la corrupción, que hay mucho que hablar. Muchísimas gracias por este espacio. De todas maneras, a ver, tiempo para las dos, dar otra oportunidad y poder estar compartiendo. Muchas gracias a todos por haber compartido. Les agradezco la participación. Para los vecinos que nos están escuchando, estamos conectándonos el próximo martes con 2 candidatos más invitados. Gracias, porque vemos cada día más sintonía, estamos llegando, porque creo que estos conversatorios son sanos, son conversatorios que se necesita la ciudadanía conocer a su candidato para que un voto informado y un voto con memoria. Muchas gracias a todos por haber participado. Buenas noches, gracias. La foto, Rafa. Gracias, Rafael, gracias, Giovanna, gracias, Claudia, y gracias a todos los vecinos y vecinas de Jesús María. Gracias. Gracias, Jesús María. Tomen la foto, chicos. Estamos todavía para la foto. Ya, ahí va. A ver. A ver. Por favor, el director técnico. Listo, todos saluden. Todos saludando. Gracias, Jesús María, lo máximo. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, equipo. Gracias, siempre ahí trabajando. Gracias. Abrazo. Adiós, Claudia. Adiós.